To those who can hear me, I say, do not despair. This is a promise. The misery that is now upon us is... Have you ever wondered about God? And it is true. Those that follow Jesus Christ, What do? Well, you put the city back together. they fill their penny in the sixpence of sea. The only thing we have to fear is fear itself. Men will still say, over us, this was their finest hour. The earth will pass away, but your words all remain. Not one will fall away or walk alone. All that I own does not compare to the love that we shared. Please remember me, take me beyond this land undone, over the flood, by your word, spirit and Blessed blood. are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Porque os decía antes que me he peleado un poquito mucho durante la semana, no con el Señor ni con el texto en un sentido, pero sí con mi propia vida, ¿no? Porque al final el Sermón del Monte lo que hace es básicamente meternos el dedo en el ojo y remover, ¿no? O sea, nos hace ver que no somos ni tan buenos, ni tan maravillosos, ni tan fantásticos como nos creíamos, y que cosas que pensábamos que teníamos resueltas, como le pasaba también a los fariseos, que eran grandes cumplidores de la ley, o a los escribas, o a los maestros, pensaban que eran grandes cumplidores de la ley, y este sermón lo que hace es meterles el dedo en el ojo, y bastante. Y digo, ¿por qué en mi caso también particularmente? Porque resulta que, bueno, suelo hablar en mi profesión de las emociones comodín. Las emociones comodín son las primeras que te salen cuando pasa algo, ¿no? Pasa algo negativo y normalmente hay como 3 emociones negativas básicas por excelencia, ¿no? Que son el miedo, la tristeza y el enfado. La mía es el enfado. No soy de ponerme excepcionalmente triste, no soy persona especialmente miedosa, pero tengo como esa especie de sentido de la justicia que a veces me enarbolo, ¿no? Y entonces, claro, me sentía tan retratada en algunas cosas, y conforme iba profundizando más en el texto, iba estudiándolo para poderos contar algunas cosas hoy, pues más retratada me sentía, ¿no? Y luego os contaré un poco más acerca de eso. Pero tan serio es el tema en este sentido que, claro, si esto iba aparentemente de Jesús y el homicidio, según lo entendían algunos, o el tema de matar o no matar, cuando resulta que la cosa se agranda y se ensancha el embudo y empezamos a ver que esto no va solo de si mato o no mato, que era lo que ellos decían, no, nosotros no hemos matado, yo no he matado a nadie. Esto se sigue diciendo mucho en la calle, ¿no? Cuando hablamos de pecado, no, yo no he matado a nadie, yo no mato, yo no robo, pero resulta que Jesús se mete hasta el fondo y habla del que se enoja contra el hermano, y habla del que le llama necio, y habla del que le llama fatuo, y fatuo es una palabra que nosotros no usamos en el castellano de hoy, pero básicamente era algo parecido a hacer un análisis o un juicio moral de esa persona como que era merecedor del infierno. De hecho, así se expresa en el texto que leeremos. Y entonces, claro, Jesús, ante todo eso, al empezar a ensanchar el embudo, vamos a ver cómo inevitablemente, de repente estamos todos dentro. Donde pensábamos que estábamos como salvados por la campana, resulta que nos vemos como que no, que efectivamente aquello que decía de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y que no hay justo ni aún uno, pues efectivamente ahí estamos todos. Así que vamos a leer el texto. Si vuestra emoción comodín es como la mía, el enfado, oídos extra atentos porque creo que nos va a tocar a todos. Lo vais a tener en pantalla también. Dice el texto, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio,
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta aquí el texto que vamos a estar viendo en Mateo 5, del 21 al versículo 26. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Fijaros que lo que está haciendo es releer de una manera distinta, está expandiendo no porque necesite una adenda, sino que está clarificando el sexto mandamiento, aquel famoso no matarás, que por directo y por parco quizá algunos se habían aprovechado de esa parquedad, como digo, para jugar un poquito o mucho con las palabras, ¿no? Y entonces lo que Jesús está haciendo es que se va a la raíz del asunto. Se va a la base, se va a lo que produce al final aquel mal. Y es que el homicidio no va de un momento para otro, así tal cual, ¿no? Pasamos de 0 a 100 en simplemente un toque superficial de acelerador, ni muchísimo menos. La cosa se va produciendo y la manera en la que aquello se producía es hacia donde él ataca, hacia donde él apunta, y entonces empieza a hablar del enojarse, empieza a hablar de cuando ya le ponemos nombre a la otra persona y la catalogamos, cuando estamos haciendo ese juicio de valor sobre la otra persona, cuando de alguna manera nos estamos autocolocando en una posición de jueces. Es una manera de decir yo no, pero tú sí. Y claro, es que esa no es la función que nos toca realmente. Y Jesús está recolocando todo esto y de repente empieza a ampliar la naturaleza del crimen y empieza a ampliar también la naturaleza del castigo. Y aquí hay palabras muy fuertes, como hemos estado viendo, pero claro, en un sentido con toda la razón. Él es el que sabe, como Dios realmente, cuál era el espíritu de la letra, lo que siempre estuvo en el corazón de Dios cuando establece ese mandamiento de no matarás. Fijaros, no era solamente el hablar de una cuestión de homicidio. El no matarás tiene que ver con muchas otras derivadas. De hecho, fijaros que en una época como esta que vivimos, esto resulta absolutamente relevante, porque lo que establecía Jesús con esta nueva manera de leer el mandamiento era toda una barrera de protección brutal ante todo lo que representa la vida. Y digo, en una época como hoy, quizá es doblemente necesario hilar tan fino, porque esto tiene que ver no solamente con matar a otro intencionalmente, esto tiene que ver con matarse, matar a otro que sabe, a otro que tiene conciencia o que no la tiene. Estamos en épocas en las que se está hablando constantemente de estos temas, ¿no? Se habla del aborto, por ejemplo, se habla del suicidio compasivo, ¿no? o inducido, acompañado, asistido, que se llama. Siguen estando los temas de bioética pues, más encima de la mesa que nunca, ¿no? Y los debates que tienen que ver con eutanasia, por ejemplo. Pero Jesús de nuevo vuelve a ir como mucho más a la raíz, porque antes de que se muera alguien, pasan esas otras cosas que tienen que ver con cómo nos vamos acercando progresivamente a ese punto. Y todo empieza también por una cuestión como muy elemental, y es que, de hecho, fijaros, cuando tenemos algo contra alguien o ya llegamos a ese punto del insulto, sea explícito o sea tácito, en el fondo lo que estamos diciendo es esta persona me molesta y prácticamente me sobra. Y diríamos, bueno, no, si la amo fino me sobra lo que acaba de hacer. Es que tú has visto el adelantamiento que me ha hecho por la derecha. O sea, yo no sé vuestra emoción comodín conduciendo, pero la mía es el mosqueo importante. Y en Madrid, en la M40 o en la M30, un poquito más. Y claro, en un sentido, o sea, no lo analizamos desde ese punto de vista, pero claro que en una parte muy clara estamos diciendo, o sea, ¿por qué has salido de tu casa esta mañana? O sea, ¿qué haces en la carretera y por qué llevas un coche? Claro, queda muy políticamente incorrecto decirlo así, ¿no? Y, ojo, ahí estoy siendo relativamente políticamente correcta. Lo que nos sale es todo de improperios, ¿no? Esto es complicado de manejar.
Lo interesante de la manera en la que Jesús plantea esto, entonces, es que sistemáticamente cuando Él empieza a hablar y empieza a profundizar en el tema, todos los que estaban allí presentes, y es lo que nos está sucediendo a nosotros, y supongo que os habrá pasado cuando hemos ido leyendo el texto, de repente los que pensábamos que estaban fuera, estamos incluidos. Y esto lo he denominado así de una manera un poco tonta, entre comillas, pero lo he llamado el efecto ups. Es una manera simplemente para que nos acordemos, ¿vale?, de lo que estamos hablando. Tú sabes cuando alguien te dice, no matarás, y tú dices, bien, check, yo no mato a nadie. Pero luego te dicen, eso sí, si te enojas contra el otro dices, ups. No dices, y si por cierto dices no sé qué, dices, ups. Y vale, a lo mejor no dices fatuo y no sé, te perderás en el infierno, pero dices otras cosas. O sea, lo del infierno hoy no se lleva, pero decimos otras cosas, ¿no? Y este efecto ups, que podría ser efecto gloop o como queráis, ¿vale? Pero la cuestión es un poco como, uff, no me puedo librar de esto. Esto como que va en dirección tan clara, directo al corazón de uno, no te deja fuera. Ese efecto ups nos obliga entonces a prestar un extra de atención a todo lo que se está diciendo aquí. Y es que además, por cierto, lo que les pasaba a aquellos fariseos no es nada distinto de lo que nos pasa exactamente igual, de hecho, a nosotros. No sé vosotros, pero cuando leemos acerca de los fariseos, solemos decir, estos son los malos de la película, ¿no? Y luego están los buenos. Pero no nos damos cuenta de que los fariseos, en un sentido muy claro, somos todos y cada uno de nosotros. Es verdad que hay rasgos de personalidad que nos inclinan más hacia ser más fariseos. Pues los que tenemos la emoción comodín del enfado, pues solemos tender a ese sentido, ¿no?, de esa justicia a veces muy mal entendida, y tendemos a ser bastante fariseos, y las personas que tienden a ser muy amantes de las normas y del cumplimiento, que muchas veces son una manera de autojustificarse, y es la pura religión de la que hablaba el otro día Joel, que Jesús vino a abolir, ¿no? Pero estamos ahí, somos bastante tendentes al fariseísmo. Pero la cuestión de los extremos no era una cuestión solamente de los fariseos, y de hecho lo que quiero ver con vosotros hoy es que realmente tanto del oísteis que fue dicho como del ahora os digo, podemos generar legalismos, podemos generar de nuevo el mismo error sistemático de volver a tomar la letra y olvidarnos del espíritu de la letra y llevárnoslo a ese plano de cumplimiento simplemente en plan check, 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 olvidándonos del ups. Cualquiera que me escuche hoy con estas frases fuera de contexto puede hacer unos memes fantásticos. Pero bueno, lo llevaré lo mejor posible luego durante la semana. ¿Cómo vamos a analizar esto? Me gustaría que viéramos los dos posibles extremos en los que se puede caer. Luego, entre medias, por supuesto, habría otras muchas posiciones que podríamos analizar seguramente, ¿no? Pero ¿cómo escucharon aquellos en aquel tiempo el oísteis que fue dicho? La verdad es que ellos lo que hicieron fue una cosa en la que caemos todos, y es, pues eso, ceñirnos a la letra tal cual, pero básicamente venían a decir que era el delito en sí el único problema, y eso sería como el equivalente de decir, si no hay cuerpo, no hay delito. ¿No? Es decir, de hecho, si os fijáis en el primer versículo, cuando dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es decir, si no matas, si no hay cuerpo, no hay juicio. Mientras no haya juicio, todo está bien. Esa era la idea que ellos defendían. Claro, eso era muy fácil, entre comillas, de cumplir. Entonces, la mayoría de gente pues, podía pensar, estar conforme con que cumplían el mandamiento. Pero claro, lo que hace Jesús de una manera muy clara, en este caso, es justamente no reducirlo al acto exterior, sino meterse en el plano interior, analizar el asunto, pues no puramente desde la visión externa, sino irnos a las intenciones, que por cierto, es lo que Dios ve. Ve el corazón, ve las intenciones, ve la actitud. Es cierto que eso está oculto a los ojos de quienes están alrededor, de quienes estamos alrededor. Pero sin embargo, Dios lo ve todo. Claro, Jesús lo que estaba recordándoles era que la cuestión del juicio no era solamente en base a lo que los hombres pueden ver, juzgar y comprobar o demostrar, sino que tiene que ver con lo que Dios ve y juzga y condena. Y claro, ahí ya estamos en una posición completamente diferente. ¿Cuántas veces nos fijamos solamente en lo que el ojo ve?
Y esto pasa desde el cómo limpiamos, como se suele decir con el refranillo este de lo que ve la suegra, ¿no? A cómo hacemos estas otras múltiples cosas que no las hacemos como para el Señor, como siendo Señor Él el testigo de lo que estamos haciendo, sino conforme a lo que el ojo ve, conforme a lo que los demás pueden evaluar o pueden juzgar. Jesús se está yendo a la raíz de todo eso. Y está diciendo, ¿sabes qué? No lo puedes circunscribir solamente al acto exterior. Te estarías quedando muy pobre. El espíritu de la letra iba mucho más allá. Y lo que Dios te está pidiendo no es solamente que no mates para así no ir a un juicio, sino que seas excelente en cuanto a lo que veremos luego, que es la nueva arma del reino de Dios, la manera en la que se establece una nueva economía del reino, que es el amor. El amor es la medida, el amor es la forma, es la estrategia, luego lo veremos un poco más analíticamente, pero sobre todo es aquello de no os quedéis solamente con lo que os puede llevar a un tribunal humano, iros más allá, porque el que juzga es otro, no juzga solamente el ojo del hombre, el que juzga es Dios. El problema entonces era un problema del corazón. Y el tema del enojo, el tema del enfado, el tema del insulto, da suficientes ejemplos como para mostrarnos un poco ese abanico, ¿no? El enojo, al fin y al cabo, es algo que se produce dentro, quizá no siempre se manifiesta hacia afuera de una manera tan granada o tan florida como para dar lugar al insulto, pero tú en tu fuero interno, yo en mi fuero interno muchas veces estamos catalogando, estamos adjudicando denominaciones, estamos atribuyendo intenciones. Intenciones, por cierto, que nosotros no sabemos leer, que solo Dios conoce. Él es el que tiene ese conocimiento y además es el primer interesado en que haya justicia. Cuidado, a veces nos sentimos casi como que más justicieros que el propio Dios. Y de hecho nos sentimos hasta más santos que el propio Dios. Y de hecho le reclamamos que en muchas situaciones no intervenga. Es como, bueno, ¿qué pasa? ¿No te duele lo suficiente como para intervenir? Y sin embargo no se nos adjudica ese derecho. Se nos llama una y otra vez a ser amplios en cuanto a la visión de esto y no pensar que podemos conformarnos simplemente con acepto pulpo como animal de compañía, ¿no? Ya no he matado a nadie, pues con eso me conformo porque Dios se conforma. Dios no se conforma con eso. De hecho, son esas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas, las que llevan a Jesús a la cruz. Estamos los cristianos muchas veces, y creo que los fariseos también lo estaban, obsesionados con los grandes pecados. Los grandes pecados casi siempre son o los que tienen que ver con cintura para abajo o los que ve el hombre y pueden llevarnos a un juzgado. El resto son pecadillos. Muchas veces los peores son, de hecho, los que se producen de cuello para arriba. ¿Lo habéis pensado? Tienen mucho que ver con el corazón. Cuando se hablaba del corazón, la gente diría, bueno, de cuello para abajo, no, el corazón, no. Sabemos que las emociones están aquí, con lo cual sigue siendo de cuello para arriba. Pero cuando la Biblia habla del corazón, efectivamente, de lo que pasa en nuestro fuero interno, que a veces no terminamos de materializar hacia afuera, pero el Señor ya sabe lo que hay ahí, incluso antes de que nosotros lo hayamos pensado, Él no se sorprende. La cuestión es por qué nosotros no nos sorprendemos de estas cosas, porque a veces, por otra parte, en el otro extremo nos sorprendemos demasiado. Bueno, ahí la cuestión es que somos bastante incoherentes, ¿no? Esto va mucho más allá, como decimos, de la simple cuestión externa. Ahora, ¿cuál podría ser el otro extremo? Es decir, ¿cómo estamos nosotros escuchando a día de hoy el «pero yo os digo»? Y entonces, lo que tenemos que plantearnos es lo siguiente. ¿Cómo podríamos caer en legalismos, de hecho, al escuchar las palabras de Jesús? Alguien podría decir, bueno, pues entonces lo que se me está pidiendo es que no reaccione. De hecho, no nos lo planteamos tanto hacia nosotros mismos, sino que desde ese legalismo, el legalismo una de las cosas que hace es apuntar con el dedo índice hacia afuera, y le diría a muchas otras personas, es que no debes enfadarte porque Jesús dijo, es que no debes enojarte porque Jesús dijo, es que tú no puedes reaccionar ante esto porque Jesús dijo. No, pues tolera la injusticia porque Jesús dijo. Y la gran pregunta es, ¿y es esto exactamente lo que Jesús quiso decir? O quizá estamos haciendo muchas veces un análisis también superficial. Los fariseos habían utilizado el oísteis que fue dicho para señalar hacia afuera y autoexculparse de muchas cosas, pero es exactamente el mismo ejercicio que se puede hacer con las palabras de Jesús en el «pero yo ahora os digo». Y aquí creo que tenemos que hilar fino. De hecho, ese ejercicio de hilar fino es una de las
mejores cosas que podemos hacer a la hora de acercarnos, aproximarnos al texto bíblico, porque, de nuevo, entre lo que dice la palabra y lo que dice el espíritu de la palabra, o hilamos fino o nos perdemos una de las dos caras de la moneda, y si nos perdemos una de las dos caras de la moneda ya no es una moneda, es una cara de la moneda. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero... ¿Le podría yo decir a alguien, por ejemplo, que acaba de sufrir una canallada de parte de otra persona, que porque somos cristianos todo le tiene que parecer bien? Esto se hace muchas veces en la iglesia, ¿eh? ¿Tu mujer te la ha pegado 5 veces? No, pero tú, hermano, tú tienes que perdonar. Y es verdad que tenemos que perdonar. Pero no significa que no haya una reacción interna, no significa que no haya un deseo de justicia, no significa que no haya una declaración abierta que permita decir claramente a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Lo voy a plantear de otra manera. Dios se deleita en que nos deleitemos con las cosas que a Él le deleitan, y Dios nos pide que seamos cada vez más como Él, que seamos a su imagen, a la imagen de Cristo, y eso significa también que deberíamos aborrecer las cosas que Él aborrece. No para tomarnos nosotros la justicia por nuestra mano, no para ir nosotros de justicieros o enarbolarnos cual Juana de Arco allí de lo que sea, sino para poder reaccionar de una manera apropiada a la nueva economía del reino, y eso deja fuera nuestros enfados, nuestras pataletas, nuestros insultos, nuestra catalogación del otro, nuestro juicio, pero anhelando la justicia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas por añadidura. Distinguimos entonces entre la reacción posible, el enfado y un deseo de justicia profundo, y eso sí tiene que caracterizarnos a los cristianos. Claro, fijaros, o esto lo tenemos muy interiorizado y lo vamos conectando con nuestros hábitos, como decíamos no hace tanto en una serie que decíamos el hábito que hace al monje, ¿no? O esto lo interiorizamos para que forme parte de esa naturaleza que vaya saliendo de manera automática, o es muy difícil en la cotidianidad del día a día hacer todo este análisis que yo estoy haciendo. Es decir, llamados a reaccionar con dolor, llamados a reaccionar con un deseo de justicia, pero lo que Jesús nos está diciendo, en definitiva, es lo que vais a ver en pantalla. Reacciona, pero ya no más a tu manera, sino a la mía. Jesús vino no a hacerse publicidad. De hecho, hablaba muy poco de sí mismo en un sentido. Él venía diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Claro que hablaba de sí mismo ahí, pero de lo que hablaba era principalmente de así funcionan las cosas en este reino. No como las conocíais antes, sino esta es la nueva manera en la que el reino funciona. Y establece una nueva economía del reino, una nueva manera en la que las cosas son hechas. Y entonces en este Sermón del Monte va dando consignas una y otra vez de así hacíais las cosas antes, pero el reino de Dios obliga a hacerlas de otra manera, porque el espíritu de la letra siempre fue ese. No estoy renovando el mensaje, no estoy añadiendo nada nuevo, no he venido a anular lo anterior, he venido a cumplirlo de manera absoluta, pero además a enseñaros cómo se vive según las nuevas dinámicas del reino. El enfado representa de la mejor manera posible el reino del que formamos parte. La respuesta es que no. El tomarnos la justicia por nuestra mano representa de la mejor manera posible el reino de que formamos parte. La realidad es que no. El llamar a alguien necio o fatuo o casi lanzarlo a las llamas del infierno representa de la mejor manera posible el reino del que formamos parte. Radicalmente no. Así que lo que Jesús propone y establece y desarrolla en otros momentos también del sermón, y algunas de esas cosas las hemos visto también en la cabecera, cuando se habla, por ejemplo, de la otra mejilla, poner la otra mejilla, cuando se habla, por ejemplo, de cómo amar a los enemigos, que no se nos dice que seamos sus amigos, se nos dice que amemos a nuestros enemigos. Cuando se nos habla de la milla extra, ¿no? O haced a los demás como queréis que os hagan a vosotros, lo que está Jesús diciendo es, ¿sabéis una cosa? En el reino de Dios las cosas se pelean de otra manera.
ya no se pelean con la espada, ya no se pelean con una ley legalista en la mano, con un enfoque legalista en la mano. Ya no se pelean desde nuestra propia justicia, haciendo la guerra por nuestra cuenta. Las cosas se pelean de otra manera. Y no sé si alguna vez lo habéis pensado de esta manera, porque cuando se habla de estas cosas generalmente acerca del cristianismo, y a veces lo entendemos muy mal los propios cristianos, pero sobre todo en la calle, se nos acusa de que todo este tipo de consignas son una forma de pasividad. Y de hecho por eso muchas veces nos retratan a un Jesús pusilánime, pasivo. No tiene nada que ver con eso. Jesús era la persona más asertiva que conozco. El texto lo muestra sistemáticamente como una persona que establecía orden en base a la verdad, en base a la justicia y, por supuesto, en base al amor, pero nunca deja la justicia y la verdad en base a un amor malentendido. Tendemos a malentender el amor. Y la única razón por la que cayó y no abrió su boca, como leía antes Sami en Isaías 53, era para que se cumpliera la Escritura. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios su guerra, su pelea, la peleó entregándose, autosacrificándose, desde el amor generoso, absoluto. Y por tanto nosotros, como seguidores de Jesús y como personas que formamos parte del mismo reino, no podemos hacerlo de otra manera, no tenemos legitimidad para hacerlo de otra manera. Andar como Él anduvo significa que nos negamos a nosotros mismos y nuestro concepto de justicia, tomamos la cruz y le seguimos. Y las cosas en el reino se pelean de manera distinta, pero eso es pelear también. Los que tenemos sed de justicia, y creo que todos en alguna medida tenemos cierta sed de justicia y querríamos que las cosas fueran de otra manera, nos tenemos que recordar que pelear las cosas de esta forma es lo mejor, en esta nueva manera. En el reino de Dios, el arma que usamos es el amor. Y si esto nos ayuda a ponerlo en marcha, la idea de no estoy siendo pasivo, lo estoy peleando, pero lo estoy peleando a la manera de Jesús, y esta es mi arma es el amor, pues si te ayuda el concepto, utilízalo. No se trata de utilizar esto de una manera capciosa hacia el otro, no, es que amar de verdad trae consecuencias de justicia también. Amamos haciendo las cosas de esta manera profundamente a Dios, lo hacemos así de hecho porque le amamos. Amamos su justicia y sus formas y su manera y su economía porque es mejor. Y por cierto, es tremendamente más eficaz que nuestra justicia. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, ¿qué es lo que suele suceder? Lo que suele suceder es que la liamos más. Esto suele ir increciendo. Cuando no atendemos a esos primeros signos de la ira, la cosa va creciendo, 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 creciendo. Va generando una amargura, va generando el hablar mal del otro, va generando el empezar a ser contaminante y contagioso con otras personas, va generando el que cada vez la relación sea más fría, pongamos distancia, ya seamos intencionales incluso en hacer mal al otro, o al menos no hacerle bien. Y luego llegan los odios y las venganzas, y podríamos seguir desarrollando, porque esto es el no terminar. Sin embargo, fíjate qué diferente cuando lo vemos como ese arma eficaz, que no solamente nos permite obedecer al Señor y hacer las cosas bien, que ya debería ser suficiente en un sentido, es que eso afecta y cambia también las cosas fuera. Pablo lo explicó de otra manera, pero en el fondo está diciendo lo mismo. Si nos vamos al texto que encontramos en Romanos 12, fijaros lo que dice. Dice, así que si tu enemigo tuviere sed, hambre en este caso primero, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Así que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo está hablando aquí exactamente de lo mismo. Situaciones en las que la otra persona no te está tratando bien, no te está haciendo bien, pero tú puedes elegir. Puedes escoger ser vencido del mal y hacer lo mismo, o puedes escoger pelear esto de otra manera. Y tú no lo vas a hacer para amontonar ascuas en la cabeza del otro, significa avergonzar al otro, ¿vale? Cuando tú lo haces bien y el otro lo ha hecho mal, lo que haces es avergonzar la conducta del otro.
No lo hagamos por esa razón, pero es una consecuencia inevitable. No debe ser nuestra motivación, pero es una consecuencia. ¿No os ha pasado esto alguna vez? Que donde alguien os ha hecho mal, vosotros devolvéis con bien y algo pasa ahí, algo sucede. No es magia. Es que el reino de Dios actúa a través de ese arma poderosa y transformadora del mundo que es el amor. Y si lo haces por un deseo de venganza o solamente para amontonar ascuas sobre su cabeza, cuidado. Porque, bueno, Dios lo ve todo, lo hemos dicho, ¿no? Hemos ampliado la naturaleza del crimen y también la naturaleza de esa condenación, de ese castigo, ¿no? de lo que representa, que es Dios el que juzga. No lo hagamos por eso, pero seamos conscientes de que no es pasarlo por alto. Cuando deseamos su justicia y hacemos las cosas bien, no es que estamos haciendo caso omiso, es que decidimos pelear las cosas de otra manera. Reaccionamos reconociendo que lo malo es malo y que lo bueno es bueno, pero damos un paso atrás porque entendemos que es Dios el que actúa. Es Dios el que lo tiene que hacer y que su justicia es infinitamente mejor que la nuestra y es drástica. La suya pone orden sí o sí. Lo que pasa es que no nos gusta esperar a sus tiempos, ni nos encantan sus maneras. ¿Por qué? Porque muchas veces estaríamos mucho más contentos en nuestro derecho al pataleo, haciéndolo como nos apetecería hacerlo. Pero lo que queremos es un pico de adrenalina o realmente estamos buscando la justicia de Dios. Yo creo que esto es una pregunta que merece la pena hacerse. Y la realidad es que la mayoría de nosotros o todos nosotros, muchas veces lo que estamos buscando no es la justicia de Dios, sino nuestra propia justicia. Que se haga justicia según nosotros querríamos que se hiciera. ¿Cuál es la norma entonces en el reino de Dios? Jesús habla de dos situaciones muy concretas. Una que tiene que ver con las ofrendas y otra que tiene que ver con los juicios, los tribunales, ¿no? Y entonces Jesús les pone dos situaciones cotidianas, como él solía hacer, utilizaba muchas veces pues, imágenes muy costumbristas para poder mostrar principios que tenían que ver con el reino de Dios y que quizá eran más abstractos, pero que aterrizaban de manera muy práctica en estas cosas, ¿no? Y entonces nos habla de esas dos situaciones y os las leo rápidamente para recordarlas. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dejas la ofrenda en el altar y anda a reconciliarte primero con el hermano y luego ya la presentas, ¿vale? Y la segunda, el ponerse de acuerdo con el adversario antes de estar ya en el juzgado, presentarlo delante del juez y que ya una vez que está el juez en movimiento ya no hay marcha atrás. Resuélvelo antes, es la manera de explicarlo. Fijaros que en estas dos situaciones lo que tenemos es una circunstancia, primero con un hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, cuando estás ahí en el templo presentando tu ofrenda o tu adoración. Nosotros hoy, por ejemplo, no lo hacemos como se hacía entonces en el templo, pero oye, si vienes aquí a cantarle al Señor, vienes a participar de tu adoración con la mesa, vienes a deleitarte en la comunión de los hermanos, pero sospechas, intuyes, sabes que alguien tiene algo contra ti, oye, déjalo, lo que ibas a hacer, y vete a hablar con esa persona, dialoga con ella. Así que, no sé si podéis avanzar, por favor, la diapositiva. Lo que nos está diciendo es, en dos acciones muy concretas, interrumpe lo que estés haciendo, esto es urgente, adelántate, no dejes que las cosas pasen, esto es urgente. Habla de la urgencia de este nuevo orden en las relaciones, en que tiene que primar la reconciliación, tiene que primar el desarrollo de ese ponernos en común, de estar a cuentas unos con otros, porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los enemigos, como Él mismo nos mandó. No somos tan seguidores de Jesús como nos pensamos si solamente lo circunscribimos a lo que el ojo ve. Y lo que Jesús está trasladando entonces es ese sentido de urgencia, como digo. Él paraliza lo que haya que paralizar porque esto es un tema urgente. Urgente no es solamente cuando ya tenemos el cuchillo apuntando hacia el hermano y estamos al borde del homicidio o del asesinato. No, no. La cosa va mucho antes. Y esto nos obliga entonces al ups. ¿No? ¿Nos ha pasado un poco? Que ahí ya el ups vuelve otra vez a alcanzarnos. Fijaros qué manera increíble tenía Jesús de enseñar, porque no deja a nadie fuera. Ah, no, es que este no es mi hermano. ¿Cómo que no? Yo te he puesto un ejemplo de un hermano y de alguien que no es tu hermano. ¿En cuál de los dos no estás? Tanto en lo uno como en lo otro.
estamos llamados. Y Pablo, de nuevo, vuelve a expresarlo y en un texto muy cercano al que acabamos de leer. Lo vamos a ver también en pantalla. Vamos a ir un pasito más adelante, porfa. Me pasáis al siguiente. Dice, si es posible, porque no siempre nos sale, ¿vale? No siempre es fácil, no siempre la otra persona se presta, las otras personas no siempre lo ponen fácil, nosotros muchas veces no lo ponemos fácil. Para eso Jesús da también consignas y nos podemos ir a otros puntos en el Evangelio de Mateo donde se explica, ¿no? Y si tu hermano peca contra ti, pues habla con tu hermano y explícale, y si se resuelve, pues has ganado a tu hermano, y si no, con testigos, y si no, pues como gentil y publicano, pues ya no te queda más remedio. Pero fijaros cómo lo plantea Pablo. En lo que sea posible, en cuanto quede de vosotros, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y sigue diciendo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, esa que no se equivoca, esa sí que puede ser ira santa, esa es ira santa. La nuestra, incluso cuando la llamamos ira santa, no es ira santa, porque no nos corresponde el poder dar por hecho que las intenciones son tal, y sí, yo tengo claro que es que esta persona lo ha hecho de esta manera y no de esta otra, y seguro que lo que había detrás era... No lo sabes. ¿Cuántas cosas vienen ni siquiera ya de una mala intención, sino de lo profundamente torpes que somos? Dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Así que las cosas en el reino funcionan de otra manera. Y lo hemos visto, lo estamos viendo con el tema de la ira, se va a hablar respecto al tema del adulterio, respecto al tema del divorcio, el juramento y otro par de situaciones más. Y la realidad es que muchas veces jugamos a ese juego de amoldar lo que hay que hacer a nuestra medida, casi manipulando a Dios de alguna forma, ¿no? Y para calmar y acallar nuestra conciencia también. Pero si te quieres quedar con algo muy concreto de todo lo que estamos hablando en esta mañana, quédate con el ups. Ya si te acuerdas del ups durante la semana, en un sentido vamos bien. Así que bueno, vamos a abrir tiempo de preguntas, si os parece, y luego terminaremos simplemente con un pequeño recordatorio antes de cerrar. No sé si hay alguna pregunta. Anónimo casi siempre tiene alguna pregunta. Lidia, no tenemos preguntas. No tenemos preguntas. Eso puede ser o que lo ha dejado Lidia muy claro o que no ha quedado claro nada de nada. Pudiera ser por el efecto ups también, ¿eh? Yo creo que hay mucho que digerir en cualquier caso. Pero dejadme que cerremos con el texto que os apuntaba antes. Esa idea de que al buscar primeramente el reino de Dios, nos acordemos de que buscar el reino de Dios viene con una justicia distinta. Es su justicia la que deberíamos estar queriendo, la que realmente trae cambios, la que transforma los corazones, la que mueve el mundo. Y no una justicia que parte a la gente por la mitad, cual rayo, que es lo que muchas veces nosotros querríamos. Por eso nos cuesta tanto entender la idea de la justicia de Dios. Porque decimos, ¿cómo puede ser Dios amor y a la par justicia? Y como que solemos elegir, ¿no? Pues yo me quedo con el Dios de amor, pues yo me quedo con el Dios justo, el que va a meter caña. C.S. Lewis lo explicaba muy bien. Él hablaba de un amor justo y una justicia amorosa. ¿Sabéis por qué estaba tan enfadado Jonás? Porque sabía que Dios era justo, pero también misericordioso. Y que a la hora de aplicar el juicio contra Nínive no lo iba a aplicar a su manera. Lo iba a aplicar a la manera de Dios, no a la manera de Jonás. Y por eso estaba enfadado y súper mosqueado y se va en la dirección contraria. Y bueno, pues Dios tiene que tratar con él de una manera trágica en un sentido, pero tremendamente terapéutica también, ¿no? Y me encanta cómo Dios dialoga con Jonás, porque le dice, ¿de verdad es para que te pongas así? Parafraseando, cuando ya está teniendo esa conversación con la calabacera y todo esto de por medio, ¿no? Leeros los 4 capítulos de Jonás. Vais a poder ver en otra historia distinta un poco lo que estamos hablando aquí, viendo de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Pero nuestro anhelo, según la nueva economía del reino, tiene que estar en su justicia, en una que no va a calmar nuestras iras, nuestros deseos de venganza, pero si queremos orden, ¿quién mejor que Dios para poner verdadero orden? Porque además
Somos conscientes de que en ocasiones somos nosotros los vituperados, somos nosotros los agraviados, los ofendidos, pero tantas otras veces somos nosotros el foco de la ofensa. Somos nosotros el origen y somos quienes estamos ofendiendo, dañando, maltratando a otras personas. Si Dios tratara con nosotros solamente según mal rayo que nos parta, no quedaríamos ni uno de pie. ¿Lo habéis pensado? ¡Ups! Pero resulta que Dios, que es tardo para la ira y abundantísimo y rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fijaros, nos pone delante la posibilidad de vivir según esa nueva economía en que las cosas se pelean de una manera distinta. Cuando en esas situaciones podemos dar un paso atrás y decir, ¿sabes qué, Señor? Lo que yo haría sería arrancarle la cabeza de un mordisco, pero casi mejor interven tú, doy un paso atrás y quiero gustar y ver que tú eres Dios. Y quiero ver en primera línea cómo tú vas a actuar con justicia, tu justicia, a tu tiempo. Dame paciencia mientras tanto, porque como me des fuerzas, ¿no? Pero en esa paciencia y en ese poder estar expectantes a la manera en la que Dios va a obrar, pueden pasar cosas alucinantes. Van a pasar en nosotros, por la obra que el Espíritu va a estar haciendo en nosotros, pero van a pasar cosas increíbles también en las personas. Porque no nos quepa duda que cuando obedecemos, hay bendición en esa obediencia y se producen esas consecuencias que hacen que ciertas cosas se recoloquen. Y si existe alguna posibilidad muchas veces de que la otra persona rectifique, es porque de alguna manera, con ese hacer las cosas a la manera de Dios, algún zasca se ha producido ahí, ¿verdad? ¿Oramos? Señor, te queremos pedir perdón porque tantas veces es a nuestra manera que peleamos las cosas y rápidamente entramos a nuestra emoción comodín, a saltar, a intentar resolverlo rápido y ya por nuestras fuerzas, olvidándonos, Señor, de que la urgencia que tú imprimes es más bien hacia tener gracia, tener misericordia, por supuesto reaccionar ante lo que te daña, te duele, te contrista, hacia lo que no es bueno, poder llamar a lo bueno bueno, a lo malo malo. Eso es algo en lo que tú te deleitas, que podamos ser justos y amorosos y honestos también y transparentes como tú lo eres. Pero ayúdanos, Señor, sobre todo en los momentos en que vivimos injusticia, a recordar que en el modelo que tenemos en Jesús, no por pasivo, no por pusilánime, sino porque tenía tan claro que tú ibas a intervenir a tu tiempo, Él prefirió hacer las cosas según el modelo del reino, como no podía ser de otra manera, y enseñarnos a nosotros, Señor, ese camino mejor. Pedimos que nos ayudes a sustituir nuestros enfados, nuestro deseo de justicia propia, por la justicia tuya, que es perfecta, que llega a su tiempo. Tú no tienes prisa, Señor, porque lo haces todo a tu tiempo y lo haces bien. Así que ayúdanos a recordarlo. En el nombre de Jesús.